Javier Borrego Estrada nace en la ciudad de Zacatecas el 4 de mayo de 1992, noveno de 11 hijos del matrimonio formado por el licenciado Genaro Borrego Suárez del Real y la señora Olga Estrada Padres. Casado con Alicia Casales Sánchez, padre de 3 hijos, Javier, Ana Isabel y Andrea, abuelo de Isabel Mora Borrego. Desde su niñez mostró inquietud por la ganadería de toros de lidia, por la gran amistad y cercanía de las familias Borrego y Yaguno. Vecino en la ciudad de Zacatecas de don José Antonio Yaguno Ibargüengoitia, de quien aprendió desde niño los secretos del ganadero en las múltiples visitas a Torrecilla. En el año de 1997, con tan solo 25 años, funda, junto con su cuñado Salvador Álvarez Morán, la ganadería de Santa Bárbara, en la ex hacienda del mismo nombre, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, con vacas de San Antonio de Triana, Valparaíso, de Santiago y Javier Garfias, mismas que en el año de 1991 las traslada al rancho Presillas, en el municipio de San Pedro, Piedra Gorda, en Zacatecas. El primer semental propio que padrió fue Pardito, herrado con el número 13 de la L, que inició su trabajo en 1998 y de ahí en adelante ha trabajado con sus propios sementales. Su primer tienta la realizaron en las instalaciones de la ganadería de Santa Fe del Campo, en octubre de 1991, con la participación del matador Francisco Rivera, Genaro Borrego Estrada y Pascual Meléndez como picador. En su actual ubicación, en octubre de 1993, con los mismos toreros. Como tentadores de la ganadería han participado los matadores Joselito Huerta, David Silvetti, el capitán Ramírez y los hermanos Fermín y Miguel Espinosa. En los últimos 5 años han realizado las labores de tienta asiduamente Fabián Barba y Fermín Espinosa Díaz de León. En sus ya 33 años de ganadero han sido múltiples los éxitos en las plazas como Torreón, León, San Luis Potosí, Tijuana, Aguascalientes, Juriquilla y la Plaza México, además de vender un importante número de vacas y sementales a diferentes ganaderías mexicanas. Del año 2004 a 2007 funge como director operativo de las plazas Caletilla de Acapulco y Monumental Lorenzo Garza en Monterrey, dentro de Espectáculos Taurinos de México. Como aficionado práctico, gustó un buen tiempo de arrimarse a las becerras y novillos. Practicó la charrería en la Asociación de Charros Cerro de la Bufa de Zacatecas de 1980 a 1987, ejecutando colas y lazo en la terna. Hay público. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues quisiera iniciar un poquito haciendo una introducción del por qué la expansión. Tomé como tema la expansión del toro de lidia, hablando específicamente de que la ganadería mexicana hasta los años 90, bueno, pues prácticamente tenía la influencia de San Mateo y Torrecilla como sangres, pues prácticamente en la mayoría de las ganaderías, ¿no? Entonces, para mí era importante también en una plataforma como esta, ¿no? Platicar algunas cosas de las que realmente poco se han hablado. Está muy documentado el tema, bueno, pues de don Antonio Yaguno. Mucho menos le han dado espacio a don Julián, su hermano, que fue un ganadero importantísimo y para mí también clave. O sea, no hubiera sido nada tampoco don Antonio sin don Julián. Y viceversa, aunque se separaron, a eso ya vamos a entrar al ratito en esos temas, ¿no? Entonces, se habla mucho de las vacas que importaron del Marqués de Saltillo en 2 viajes, en el 8 y en el 11, de esas 16 vacas, de las cuales, bueno, se preserva aún en la actualidad 8 familias de ellas. La pregunta de muchos aficionados, tanto en España como en México y todo, es que cómo fue posible de que con tan pocas vacas hayan realizado con tanto éxito y se haya desarrollado con tanto éxito tanto la ganadería de San Mateo como la ganadería de Torrecilla. Bueno, y ahí es donde entra el tema de la iniciación de ellos como ganaderos con el ganado criollo.
Entonces, poco se ha hablado de eso. Poco se ha hablado de eso. Primero, digo, hay que poner en contexto qué era el ganado criollo. ¿Qué era el ganado criollo? Y luego después, bueno, saber qué fue lo que hicieron este par de maravillosos hombres para tener el toro mexicano que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, digo, hay que abocarnos primero en el tema del ganado criollo. Bueno, el ganado bovino en general llegó evidentemente con la conquista, con el descubrimiento de América, con la conquista. Las primeras manifestaciones de ganado en aquellas carabelas fueron concentradas específicamente en la Española, en lo que hoy es Santo Domingo, pero casualmente la mayor parte de los animales que se trajeron en un principio eran puercos y ovejas y caballos. Los caballos, bueno, pues para la conquista en sí como tal, y los puercos y las ovejas, pues en realidad por el tamaño, ¿no? Y por la facilidad para traerlos en esas carabelas. Y el ganado bovino en general llegó a cuentagotas. El caso de las vacas navarras que llegaron a Tenco fue una circunstancia muy especial con el pariente aquel altamirano de Hernán Cortés, que específicamente llegaron unas vacas navarras al Valle de Toluca. Y por eso se estipula que Atenco, como ganadería como tal, pues es la más antigua del mundo, ¿no? Pero el ganado bovino en sí, di con algunas cosas de una tesis doctoral que me encontré, que publicó INIFAP en los finales de los años 90, donde nos dice que hay 3 etapas de entrada del ganado bovino, hablando de las vacas criollas, para tener una dimensión y un poquito un contexto de lo que eran las vacas criollas, ¿no? Entonces, la primera etapa, evidentemente, bueno, del Golfo al Valle de México. Y esa fue una parte realmente que no tuvo mucho éxito en cuanto a expansión, porque los indígenas de toda esa región no comían carne bovina, eran extraordinarios agricultores, sobre todo en el tema del maíz, y consideraron en su momento al ganado bovino como una plaga para sus cosechas, ¿no? Entonces, donde realmente se expandió el tema de la ganadería como tal, fue en la segunda etapa de esa entrada en el Golfo hacia el Bajío y el altiplano norte de la República. Estoy hablando, no sé, de estados como Guanajuato, como Zacatecas, una parte del occidente, entrando en el estado de Jalisco y todo eso, donde ahí sí la ganadería se desarrolló de una manera realmente extraordinaria. ¿Por qué? Bueno, pues por esa etapa. La tercera etapa, por mencionarla, fue esa entrada de ganado, pero al sur de Texas, o sea, en la parte ya muy norte, ¿no? Entonces, hablando específicamente del ganado del altiplano y del Bajío, del altiplano norte, hablando y yéndome ya específicamente al estado de Zacatecas, he de decirles que ahí, de la mano de la minería, porque tanto Guanajuato como Zacatecas fueron ciudades que en su momento, de hecho, pues fueron las ciudades más ricas durante el virreinato o en la conquista de este país. Entonces, la ganadería tuvo un inmenso auge y se desarrolló como tal. Esas vacas, bueno, el origen que tienen evidentemente es la península ibérica y se menciona en la parte de las Canarias y como especificación misma se dice que había vacas berrendas en negro, berrendas en Colorado, salineras, que coinciden mucho también con algunas de las pintas actualmente en las ganaderías que se fueron por esa parte. Y que en mismo Torrecilla a mí me tocó ver de repente algunos nacimientos de toros berrendos en negro. Entonces llega esa parte y llega otra parte también muy importante. Esa parte muy importante fue cómo mejoró la ganadería, no tanto, o sea, no hablo en lo de Lidia, sino genéricamente, en la época del Porfiriato.
En la época del porfiriato, estamos hablando de finales de los 1800, fue cuando se hicieron las importaciones para que con el ganado criollo, se hiciera el destino a la producción de leche por un lado, a la producción de carne por el otro, y se potenciara las virtudes de ese ganado criollo específicamente a la función zootécnica que iba a tener cada una de ellas. Entonces aquí quiero entrar en un tema que es un tema genético, una regla genética, que es la pureza por absorción o la pureza absorbente. Se maneja en otros tratados genéticos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo, no en el ganado de Lidia, ahorita vamos al ganado de Lidia, pero vamos a decir que una vaca holandesa, alta productora de leche, en aquella época, una vaca criolla la cruzan con un toro holandés, la cría es 50-50, genéticamente se conoce como... Ganadero, perdón, se puso en mute su micrófono. ¿Me puede ayudar con el micrófono? Ahí está. Correcto, correcto, perdón. Ok, de acuerdo. Entonces, te decía, hay una regla genética en las razas en sí, una raza o un encaste. La definición de encaste se traduce en un linaje a través de 5 generaciones en cruzamiento con esas líneas puras, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo del ganado holandés. El primero es F1, se le repite un toro holandés en la actualidad de registro, todo, entras al F2, así sucesivamente, hasta que el porcentaje de sangre de esa raza inicial absorbe la parte criolla, en este caso, y empieza a hacerse altos productores de leche. O en su caso, altos productores de carne. O en su caso, la elaboración de razas nuevas, como es en la modernidad. Por ejemplo, pongo como ejemplo la raza Brangus, que es una raza entre la Verdin Angus con el Brahman, que es un cebuino, que se buscó para darle precisamente ese toque híbrido costeño del ganado cebuino, con la calidad y la producción de carne en el Angus. Bueno, pero ahí es una absorción y se manejan los cruces en diferentes porcentajes de acuerdo a qué se quiera ir, sea a la carne o a la leche. Bien. Entonces, terminando ya de platicarles un poquito genéricamente lo que es el concepto de pureza por absorción, pues ya vamos entrando primero en conceptualizar un poquito lo que era el ganado criollo. Aún en la actualidad existe una asociación de ganado criollo. Están en Chihuahua y en algunos otros lugares de la República. Este ganado todavía hasta hace un tiempo tenía un mercado interesante, sobre todo en los Estados Unidos, para el tema del deporte. Se llegan en México en las exportaciones que se hacen de becerros, se hacen para el fin de producción de carne, pero había una parte ahí que era el ganado deportivo, y el ganado deportivo no era otra cosa que el ganado del estado de Chihuahua y todo, y que fenotípicamente, bueno, pues nos da una idea de lo que era el ganado criollo a finales del siglo XIX, y voy a abocarme un poquito, sobre todo, al estado de Zacatecas. Por ahí hay alguna imagen de ganado criollo actual, hay un par de fotografías que me van a hacer el favor de pasar, para darnos una idea, ¿no? Del fenotipo de ese ganado. Bien, ahora sí vamos a pasar a los hermanos Yaguno, a don Antonio y a don Julián, que eran unos jóvenes, hijos de don Antonio Yaguno y Asa, español, que tenían, bueno, 3 haciendas importantes en el estado de Zacatecas, entre otras, que era la hacienda San Mateo, en el Valle de Valparaíso, la hacienda del Saus, en el municipio de Zainalto, al poniente de Fresnillo, y la hacienda de Pozondo, en el municipio de Villa de Cos. Entre otras, porque la familia también tenían a través de ellos, el de Guadalupe de las Corrientes, que ya entraremos también en eso, que es donde se fundó San Antonio de Triana, también en el norte de Zacatecas, en el municipio de Villa de Cos.
Bien. Entonces, este par de jóvenes, alrededor de los años, que es 1898, 1899, de entre un número muy importante, un número muy grande de vacas criollas, empezaron a seleccionar. Yo tengo entendido que para esas fechas don Julián contaba con alrededor de 16, 17 años y don Antonio 20, 21 años. Estoy hablando de un aproximado, las fechas precisas, bueno, estarán documentadas, ¿no? Entonces, se habla que de un hato de entre 500 y 800 vacas, que en aquellas extensiones de tierra, pues evidentemente, y con algunas haciendas vecinas, seleccionaron 30 vacas criollas. 30 vacas criollas que empezaron a empadrar también con un toro que braviaba por las inquietudes que tenían en su afición a la fiesta de los toros. Esto los llevó de la mano con que, aparte de iniciar con esa afición taurina tan arraigada que tenían, bueno, ellos estaban también haciendo importaciones de ganado holandés y de ganado suizo, en lo que yo tengo entendido, para hacer una fórmula parecida tanto en la mejora de la producción de leche como de la producción de carne, pero en este caso se fueron específicamente a seleccionar esas vacas criollas para empezar con su sueño y su ilusión de ser ganaderos de toros de lidia. Bien, pues evidentemente los primeros resultados no fueron así del todo exitosos, digo, era normal, hasta que en 1907 existe el antecedente de que había un sobrero de la ganadería de Pala, de la ganadería portuguesa de Pala, que se empadró con esas vacas criollas e inició la aventura. Hay antecedentes de novilladas y la presentación de San Mateo y todo eso, pues alrededor de 1909, 1900, las primeras naciones. Pero una vez iniciada esa aventura con lo criollo y la incorporación de Pala, pues inmediatamente, como eran gente que les gustaba el éxito y todo, pues la historia que ya todo el mundo conocemos y que está perfectamente documentada, de que acudió don Antonio con el Marqués de Saltillo, primero en 1908, con la primera importación de vacas, y después en 1911. En la de 1908, pues llegó aquel toro conejo, que al ponerlo en San Mateo con las vacas españolas que llegaron, evidentemente también le pusieron las vacas criollas, ¿no? Y ahí empezó lo que yo les comenté hace rato de los primeros F1. ¿Qué quiero decir esto? Vaca criolla con el toro saltillo, con el toro español. Y empezó también la historia de un encaste exitosísimo, único, reconocido mundialmente por todas las figuras del toreo, que marcó toda una época en diferentes etapas de figuras del toreo. Bien. Entonces, vamos un poquito a ver cómo se expande eso, cómo se expande y en qué momento se hace. Bien. Hay algunos datos que tomé y que me voy para tratar de ser un poquito más preciso, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de la cruza del ganado de Saltillo, en este caso el primer toro que entró pues fue aquel conejo, pero ya después con los toros saltillos que empezaron a nacer en San Mateo, pues también que se lucharon ese tipo de vacas. Por ejemplo, si todo esto empezó de 1898 a 1899, o sea, a finales del siglo XIX, a 1910, por ejemplo, no se sabe todavía específicamente, cuando menos no encontré un número específico de cuánto crecieron esas 30 vacas iniciales hasta llegar los toros de importación. Pero, por ejemplo, de 1910 a 1920 cerraron
del tema criollo. No voy a tocar mucho el tema puro porque está muy tocado, lo repito, hay dos grandes libros de ellos, uno de José Antonio Villanueva y otro que todos conocemos de Luis Niño de Rivera, donde se habla genéricamente de lo criollo, y a mí se me hace un tema realmente injusto. Injusto porque fueron dos elementos importantísimos. Las puras vacas del Marqués de Saltillo, que nada más de las 16 se lograron 8 familias, no hubieran persistido únicamente como tal. El detonador para hacer ese encaste precisamente fue esa gran maravilla genética que hicieron con las vacas criollas. No quiero decir que tampoco hicieron también una maravilla genética con las vacas puras, pero en volumen, cómo fueron expandiéndose de manera que crearon un encaste realmente único e histórico y actual además. Entonces, hay datos de 1900 a 1910. Repito, no tengo el número, sí, pero hay datos ya del 10 al 20, donde de ese conjunto ya cerraron 57 hembras, tanto en F1 como en F2. ¿Qué quiero decir con esto? De cruza 50-50, o sea, vaca criolla, toro saltillo, o de una hija de ellas que ya era 50 con otro toro saltillo, de procedencia saltillo, que te convierte en un 75. Bueno, entonces, pero fue en esa época también coincide, si uno se va a la historia de lo que se lidió de San Mateo en esa época, pues realmente todavía era muy irregular el juego de sus toros. Entonces, realmente entre 1920 y 29 ya existe realmente de manera exponencial. Tengo datos, cuando menos saqué datos de entre el 20 y el 29, donde ya cerraron 388 hembras de lo criollo con saltillo, tanto en F1, en F2 y ya también en F3. Entonces, por ahí empieza también la división, por llamarlo de alguna manera, entre don Antonio y don Julián, puesto que don Julián empieza a escoger sus vacas que acabaron yéndose a la hacienda de Saus desde 1924. Entonces, ahí ya don Julián tenía vista y para poder fundar la ganadería, que debutó en 32, pues desde el 24 ya, porque la ganadería en la presentación en el 32, 20 de noviembre, evidentemente pues ya eran toros cerrados con el hierro de Torrecilla. Pero a Torrecilla no se fue ninguna vaca de origen saltillo, ninguna vaca pura. Entonces, si hubo una expansión iniciado con 30, luego en las 60 o 70, entre el 10 y el 20, y las 388. Y ya del 30 en adelante, hay un dato nada más, por ejemplo, nada más en 1931, cerraron 236 animales de criollo con saltillo. O sea, de criollo ya también cruzado. O sea, me refiero a F1, F2, F3. Por ahí, repito, no sé si puedan pasar primero un par de fotos de lo que era el ganado criollo, cuando menos fenotípicamente. Esas fotos son de ganado criollo chihuahueño actual, pero cuando menos yo quise, para poner un marco de referencia, no sé si se pueda, Oscar, para tener un marco de referencia en más o menos el tipo de ganado que era y cómo se fue dominando a través del encaste del Marqués de Saltillo, ¿no? Esa es una. Se ven las palas blancas, un poquito montada de cuerna, con aspecto pues un poquito más corriente, evidentemente no como el toro de Lidia. Por allá es la siguiente. Hay otra de que hablo de los pelos, que mencionaba cuando me eché el clavado en esa tesis doctoral de INIFAP, de las pintas que tenía el ganado criollo durante el virreinato y antes y más o menos finales del siglo XIX, donde hay, en este caso, bueno, pues una berrenda, no sé, capirota, lunarada o lo que quieras. Y luego, también empieza ya también en los años 20 los éxitos de San Mateo, empieza ya a detonar con la lidia ya tanto de toros sin cruza de saltillo,
como de toros criollos con saltillo. En este caso vamos a empezarlos a llamar puros e impuros, que es bueno, la terminología que actualmente y que siempre en la ganadería hemos manejado los ganaderos de Bravo, que lo puro y lo impuro. Bueno, en este caso ya a través de los cruzamientos vamos a manejar lo impuro como eso que nació de la obra del criollo, y lo puro, pues como lo que no está, lo que está manejado únicamente con las familias de las vacas y el semental o los sementales que vinieron de España, del Marqués de Saltillo. Bien, entonces, yo digo, tengo el análisis y casi la certeza de que ya para los finales de los años 30 y principios de los años 40 ya estaba concluida la cruza por absorción. Y lo digo nada más por tiempo, vamos, por tiempo. Yo, por ejemplo, yo tengo 33 años de ganadero y yo reviso los pedigrís de mis vacas de cuando inicié y evidentemente pues ya tengo 5 generaciones de vacas cerradas ya con mi hierro. O sea, entonces en el tema del tiempo también, y también hay un par de ejemplos de un par de toros por ahí, un toro comisario y un toro trianero, que por ahí nos debemos, donde nos marca ya, uno parece ser que está en F3 o en F4 y otro ya casi en pureza por absorción, que por ahí tenemos las láminas, no sé si me las puedan pasar para ejemplificar un poquito más. Va, te voy a pasar las láminas que me mandaste. De acuerdo, muchas gracias. Estas láminas fueron sacadas del libro de José Antonio Villanueva. Hace referencia, evidentemente, a la cruza de lo criollo con los toros de Saltillo y de en realidad, los primeros toros exitosos de San Mateo en el toreo de la Condesa. Uno de ellos lo mató Garza y el otro creo que lo mató, pues por ahí viene. Ahorita me acuerdo, la memoria no me está ayudando. Tú me dices. Pero, a ver, no los veo. Bien, bueno, es un poquito ponernos en contexto de que a mi juicio, ya para los años 30 y los años 40, esa absorción hace que ya esté creado un nuevo encaste, a mi juicio. Para mí, no es, yo he escuchado de repente cronistas que dicen la ganadería fulana, pura sangre de Saltillo. Créanme, amigos, que en México no hay ninguna ganadería que sea pura sangre de Saltillo. Todas tuvieron que hacerse mediante un proceso como este hecho, a mi juicio, también de una manera talentosa, exitosa, y que marcó toda una época, tanto en la historia de la fiesta de los toros en México. Entonces, hablaba yo de que si ya en los años 30, nada más en el año 36 estaba yo hablando, tuvo 289 crías de impuro. Di otros datos hace rato también de las 236, esas ya en el 36, 236 en el año 31, que son los datos que he más o menos recopilado. Pero ya, por ejemplo, en el año 36, y ya San Mateo separado de Torrecilla, porque para la separación, pues evidentemente don Julián tuvo que iniciar con cuando menos 200, 250 vacas. O sea que ya había a finales de los años 20, pues alrededor de, no sé, 400 vacas de esa cruza de impuro. Y ya para esas fechas, bueno, pues ya, si nada más en el año 36 cerraron 289 crías, 143 hembras y 146 machos, la expansión inicial de lo que fue la obra, de lo puro y de lo impuro, para mí un encaste Yaguno, no un encaste Saltillo ni un encaste San Mateo,
no es un encaste yaguno, porque tanta participación tuvo las vacas españolas en San Mateo, que se llaman como San Mateo, como lo de Torrecilla. Lo de Torrecilla también fue importante, porque en Torrecilla se fraguó ese, vamos a llamarlo mestizaje, o esa cruza y esa dilución de lo criollo en base a unos empadres exitosísimos, que creó una sangre que como en vida de don Antonio vendió muy poco, era un hombre realmente que no le gustaba de gran medida compartir, ni comercialmente, fue a cuentagotas. Ahorita por ahí tengo una relación también de a dónde fue en vida de don Antonio. Y don Julián, que era un hombre mucho más alegre, mucho más abierto, y que realmente también empezó a expandir lo que es el encaste yaguno alrededor de todo el país, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa fue la parte importante. Para mí hay otra parte importante a través de un toro, el famoso 42 de la serie del año 22, el 42 viejo mencionado tanto en el libro de José Antonio Villanueva como en el de Luis Niño de Rivera, porque es un toro que realmente lo usaron muchísimo, y ese toro era producto de una consanguinidad. La vaca guantera española, al cruzarse con el toro 2 vidriero, que nació en México, venía en vientre de una de las vacas de la vidriera, precisamente, nació un toro 2. Ese toro 2 con la guantera da el 19, y el 19 con su madre da el 42. Entonces tenía un alto porcentaje de consanguinidad, y la consanguinidad para fines genéticos es una especie, yo la he marcado como de lupa. ¿Qué quiero decir de lupa? Es un fijador de caracteres, y de lupa a veces es para bien, pero a veces también es para mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hay otra cosa importante. Una cosa importante para que las ganaderías tengan un sello es precisamente la calidad de la calificación, porque en el ganado de carne existen medidas. La carne se mide por kilos, y la conversión en carne de determinado alimento da tanto, y 2 más 2 son 4, igual que en la leche. Pero en el ganado de lidia, quien pone los parámetros de calificación para ver si eres mejor o eres peor, es el propio ganadero. Y lo que podrá ser para mí una becerra en la tienda, que para mí sea buena o muy buena o superior, lo que sea, para otro ganadero tal vez no. Entonces esos parámetros van teniendo diferentes connotaciones. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, en realidad el criterio de ese ganadero a través de esas calificaciones hacen que le dé sentido a una ganadería, hacen que le dé personalidad a una ganadería, hacen que le dé esencia. Entonces, yo quiero suponer, estoy seguro de la gran sensibilidad que tuvieron estas gentes para marcar el tipo de toro mexicano. Tal vez no a todos los aficionados les gusten, pero de lo que es un hecho es que ha marcado historia en el toreo. Historia primero, pues en la época aquella del toreo de la Condesa, en la época de oro del toreo, después con las figuras, tanto Torrecilla como San Mateo, después con las figuras de otra época, bueno, la presentación de Manolete, la época Silverio, Garza, Armilla, etcétera, el soldado, etcétera, etcétera. Y después también fungió como una parte muy importante esta sangre, tanto en la época de Capetillo, Leal, Huerta, y después Manolo, Loico, en fin. Entonces, voy a resetearme un poquito. Torrecilla nace en el 32, sigue, don Julián muere en el 56. Don Antonio sigue, tiene que pasarse a Apozondo por todos los problemas agrarios. Apozondo, la otra hacienda, se va de el Valle de Valparaíso, Zacatecas, de la hacienda de San Mateo, se va a Apozondo. Ahí, una zona semiárida, se lleva vacas, se lleva algunas vacas a Sotelo, de las vacas puras, y sigue esa historia que está perfectamente determinada. Y don Julián inicia su lucha con esas vacas criollas y con sementales de San Mateo. San Mateo, repito, don Antonio, San Mateo, don Antonio, no fue muy afecto a vender. Yo por aquí tengo los datos.
Volviendo al toro 42, ¿por qué es importante? Bueno, porque ese toro nada más ahí tuvo 27 hijos sementales, 21 nietos sementales y 13 bisnietos sementales. O sea, en vida de don Antonio. Entonces, ese toro se expandió. De hecho, en la división de don Antonio y don Julián, fueron varios hijos, no me acuerdo si 2 o 3 hijos directos del 42, a padrear en Torrecilla con una formación importante de esa ganadería tan importante. Entonces, San Mateo en ventas está reportado que en vida de don Antonio, pues eran sueltas las ventas, ¿no? A don Daniel Muñoz de Sotoluca, 3 toros en el 27, un toro en el 29, a don Manuel Abastida de Santo Domingo, un toro en el 28, otro toro en el 27, impuros. Muchos de esos toros, inclusive impuros, no necesariamente les vendía algunos de Saltillo, ¿no? A don José María Franco de Cerro Viejo, que es una ganadería con una historia muy, muy interesante, porque de por sí esa ganadería inició también con vacas criollas, nomás que al meter San Mateo y después metió Cabrera, entonces la hizo una ganadería que sigue vigente, sigue actual, a eso voy, a la vigencia en la expansión. Entonces la primera expansión, por ejemplo, vía San Mateo, a Carlos Cuevas, un toro en el 31, con 4 vacas impuras, 3 toros en el 33, con 35 vacas impuras, un toro en el 34, un toro en el 37, un toro en el 39. Pero luego viene para mí una venta importante en la expansión de esta sangre en nuestro país, que fue la venta que hizo en vida don Antonio con Lorenzo Garza. Lorenzo Garza tuvo un periodo de ganadero realmente corto. Lorenzo Garza empezó en el año 37, pues, ¿cómo no? Bueno, pues con Torrecilla y San Mateo, que eran las ganaderías predilectas de él en las plazas de toros. Entonces él empieza con 57 vacas y un toro de Torrecilla y agrega 36 vacas y 2 toros de San Mateo. La peculiaridad que tuvo esta venta fue que don Antonio, si no fue que al único, yo creo que a lo mejor sí fue al único de los muy pocos en que les dio vacas de origen Saltillo, o sea, vacas puras. En el año 38 se fueron 2 vacas puras con Lorenzo Garza y 3 toros. En el año 41 otras 2 vacas puras con los 3 toros. Con lo que aunado con esa compra de 57 de Torrecilla y las otras 36 de San Mateo impuras, pues se convirtió para esa época en la primer ganadería ya de expansión de la sangre yaguno como tal. Al durar tan poco tiempo, Lorenzo Garza al frente de la ganadería se la vende a Jesús Cabrera, de todos conocidos. Y realmente don Jesús Cabrera fue otro expansor de la sangre yaguno vía Torrecilla y vía San Mateo, importantísimo. Si nosotros nos ponemos a ver la cantidad de sementales y la cantidad de vacas que también don Chucho vendió en su vida de ganadero, nos vamos a dar cuenta que muchísimas de las ganaderías conservaron sangre de Cabrera, todavía en la actualidad. Era tan buena que todavía no se la acaban. Entonces, don Jesús empieza en el 47. Don Jesús empieza en el 47 y era un hombre, el tiempo lo demostró, que tenía una gran sensibilidad, era muy buen ganadero y muy buen taurino, y él además agrega otras 61 vacas de Torrecilla, aunadas a las que ya tenía Garza, y compra 3 toros, el 9, el 95 y el 6, indultado en Guadalajara, aquel toro cuadrillero. Bien, la historia de Cabrera, bueno, pues ahí está en los anales, pero ganaderamente, a mi juicio, es la primera etapa de la expansión de la sangre de yaguno en este país, que es San Mateo como tal, porque después también hay otros ejemplos. Llegué a Garza, y para mí muy importante, porque para mí Jesús Cabrera, junto con Torrecilla, en vida de don Julián y don Antonio, fueron los primeros expansores del encaste yaguno. Bien, hay otras ventas, por ejemplo, a don Dámaso Cárdenas, hermano del presidente de México, Lázaro Cárdenas, también le vendió don Antonio Yaguno, que se convirtió después en el Junco. Bueno, era el Junco, pero pasó a manos de los Ochoa. En el 35, 2 vacas y un toro impuro, en el 42, 15 vacas, hablo de don Antonio. En el 43, 25 vacas. En el 45, 2 toros impuros, en el 48 otros 2 toros, en el 50 otro, y en el 52 agregan 31 vacas
de Jesús Cabrera en el Junco. Entonces, ahí estamos viendo también ya otra parte de la expansión inicial de la sangre de los Yaguno en este país. No sé si se acuerdan cuando el empresario de la Plaza México fue Curro Leal, que en esa época el Junco le dio corridas en la Plaza México realmente importantísimas. Otra de las ganaderías que don Antonio también, por cuestiones políticas o agrarias, o veto a saber por qué también le vendió a don Javier Rojo Lugo en el año 44 18 vacas y un toro. Aparentemente, y está documentado, pues que esas vacas eran vacas, digo, muy importantes. Entonces, vamos a decir que llego a la primera parte de la expansión de la sangre Yaguno en vida de don Antonio y de don Julián. Torresilla, bueno, en el 24 empieza a llevarse las vacas, se registra como y debuta en el 32, su antigüedad está en el 32. Y también hizo ventas importantísimas. Quiero mencionar una venta a Torreón de Cañas en el año 33, o sea, recién llegado don Julián al Saus, a la primera ganadería que le vendes a Torreón de Cañas. La quiero mencionar porque Torreón de Cañas, adelante, nos la vamos a encontrar con la formación de Mimiahuapan. Entonces, por eso la menciono como una parte de Torresilla en la primera venta que hizo don Julián al señor Gursa. Después, bueno, evidentemente Santa Cilia, San Antonio de Triana, que era un sobrino muy querido de don Julián, el licenciado Manuel Ibargüengoitia Yaguno, con una ganadería muy importante porque fue una ganadería que el propio licenciado le marcó su sello, una ganadería que dentro del encaste Yaguno ha sido clasificada como una de las ganaderías más bravas dentro de ese encaste. Y esa ganadería empezó con 20 vacas de don Julián y 2 toros iniciales, un toro 9 y un toro 20. Después agregó, que fue lo que hizo la ganadería, un toro 77, un guantero, el licenciado Ibargüengoitia, y tuvo un toro 2 años, un toro ya viejo, un 26 de la J del año 44. Bien, el licenciado Ibargüengoitia también voy a mencionar, cuando inició su ganadería, hizo el experimento de conseguir en el norte de Zacatecas, de Villa de Cosa hacia arriba, 4 vacas criollas en el año 50 y tantos. Y a mí me tocó ver, producto de esos cruzamientos por absorción, el primer indulto de esas vacas de San Antonio de Triana, que fue un toro 10 en Cadereyta, que lo indultó el genio, y que fue alrededor del año 87, que fue más o menos cuando yo empecé a comprar vacas y a ser ganadero, y que tuve una relación también muy bonita e inolvidable con el licenciado Ibargüengoitia. Bien, Santo Domingo, también como una ganadería importante en la venta en el Torresilla, que aunque Santo Domingo tenía sus orígenes en Espíritu Santo, que era una ganadería pues diversa, ya había sementales de Miura y de esto y lo otro, pero luego don Manuel Labastida, el padre del doctor Labastida y de don Javier Labastida y de Emma, él, vamos a decir que atorrecilló mucho. Hubo un toro berrendo en negro, que inclusive se lidió en la despedida de Fermín Rivera, Juan Pirulero. Bueno, ese Juan Pirulero, ese toro berrendo, estuvo padreando con Santo Domingo, con Manuel Labastida, no sé cuántos veranos, ya me lo dirán algunos de sus nietos, y después fue lidiado en la despedida de Fermín Rivera. Luego, evidentemente, Javier Garfias, que ya entraremos adelante un poquito en la segunda expansión del encaste Yaguno, pero Javier Garfias también adquirió de don Julián sus primeras vacas. Primero adquirió 10 vacas con su tío Manuel Labastida, pidiéndole permiso a don Julián, con otras de Santo Domingo, que después fue eliminando poco a poco, y después fue directamente con don Julián a adquirir vacas. En el mismo año, casualmente, que fundó el licenciado Ibargüengoitia San Antonio de Triana. Bien, entonces, a la muerte de don Julián, en el año 56, quiero recordarlo, pues todo el mundo sabemos que su ganadería se dividió en sus 3 hijos. El mayor, José Antonio Yaguno Ibargüengoitia, con Torresilla, y luego Valparaíso, con la señora Ana María, casada con Valentín Rivero, y con José Julián Yaguno. En esa división les tocaron a cada uno 266 vacas.
sea, ¿qué quiero decir con esto? Que del 32 a la muerte de don Julián, de las vacas iniciales, pues don Julián tenía cuando menos, si eran 266, alrededor de 800 vacas de vientre en el Saus, que es un número bastante considerable y que eso nos marca lo exitoso que fue la ganadería de Torrecilla en la historia del toreo. Aquí tengo que hacer un alto porque yo realmente me formé en Torrecilla de don José Antonio Llagón Ibargüengoitia. Para mí un personaje inolvidable, un ganadero, para mí el de más sensibilidad que he conocido en mi vida. Él carecía de los sentidos del oído. Y yo estoy seguro que esa carencia la desarrolló en otros sentidos porque tenía una agudeza para calificar las vacas y para ver el ritmo de las manos y para ver detalles de la humillación, y tenía una nomenclatura y era un defensor. Ahí yo me di cuenta de la importancia del ganado impuro. Es que el ganado impuro es tan o más importante que el puro, porque son complementarios. Nadie puede hablar del San Mateo nada más con las vacas de Saltillo, y nadie puede hablar también de las vacas criollas sin esa obra magistral que hicieron, porque es una obra que llevó mucho tiempo al tener tantas generaciones. Bien, entonces llegamos al final de don Julián con esas tres grandes ganaderías, que también marcaron las tres una época, sobre todo Torrecilla, en la época de los 60s, de los 70s, parte de los 80s, aquellas tardes inolvidables con Finito, Capetillo, Ordóñez, y después con Manolo, con Eloy, con Curro. Fue realmente una época. Por algo, a la fecha sigue siendo Torrecilla la ganadería a la que más rabos les han cortado a sus toros en la Plaza México. Y eso que tienen mucho tiempo sin lidiar con frecuencia, digo, prácticamente, bueno, pues no se ve. Bien, entonces yo quisiera concluir la primera parte de lo que es la expansión del encaste Yagún para mí, que fue precisamente hasta esa época. ¿Por qué? Porque viene adelante, a la muerte de don Antonio, viene adelante la expansión de, para mí, la sangre ya de manera exponencial en nuestro país para todas las ganaderías, con las ventas que se hicieron en orden cronológico de cómo se fueron haciendo las ventas, pues primero a Mimiahuapan, que en el año 47 tenía vacas de Torreón de Cañas. Por eso mencioné dentro de Torrecilla el Torreón de Cañas, porque Mimiahuapan se fundó con vacas de Torreón de Cañas, que eran origen Torrecilla. Marca ahí una de las fuentes que cité de 60 vacas. Agregó en 1955 también vacas directamente de Torrecilla. Y luego la compra que hace a San Mateo. Don Luis Barroso, un inolvidable y extraordinario ganadero, realmente un hombre importante dentro de la ganadería brava mexicana, compra en San Mateo en 1958, primero 19 vacas puras y 31 impuras. Esto fue en el 58. Y dos toros, el famoso Pardito 44 y el Cominito 56, que formaron realmente lo que para mí ahí inicia la segunda expansión de lo que es la sangre, el encaste yaguno en este país. Entonces, inicia con Mimiahuapan en ese año, con un éxito, bueno, sensacional. Después, Mimiahuapan ya en el 70 es adquirida por don Alberto Balleres, pero don Luis Barroso se queda con un lote importante de la ganada de Mimiahuapan y la ganada de Jaral de Peñas. Ya después, con el tiempo, cuando vinieron ya las importaciones, bueno, ellos ya están en vía de generar un propio encaste con la cruza que hicieron con la sangre Domecq, que en su momento, bueno, la mencionaré por encima porque yo conozco poco pero evidentemente que ese está o ya es un encaste propio. Bien. Después, don Javier Garfias, en el año 48, se inicia su actividad como ganadero, decía yo, con esas 10 vacas de Torrecilla que le compró a su tío Manuel Abastida, con permiso de don Julián, y compró otras 25 vacas de Santo Domingo que fue eliminando poco a poco, y después fue directamente a Torrecilla. Y, no sé, y ahorita que les mencioné dentro de las ventas de San Mateo en vida de don Antonio, estaba lo que le vendió don Antonio también a Rojo Lugo en Hidalgo,
Y don Javier Garfia rescata esas vacas y las agrega a su ganadería, teniendo una base ya importante en lo impuro, y es donde ya a partir del año 59, que es cuando se traslada la ganadería de San Mateo de Pozondo, en Villadeco, Zacatecas, al 4 en Michoacán, está un par de años en la hacienda de Santiago, 50 vacas puras y los toros estrellas de esa época, y don Javier, bueno, pues era realmente quien las manejaba. De ahí, a ver, para no perderme en fechas, en el 59 estuvieron en Santiago esas 50 vacas y algunos de los toros muy importantes, y entre el 59 y el 65 también adquirió don Javier Garfias todas las vacas impuras que quedaban en San Mateo, que es otro dato importante en esta parte. En el rango de las puras, bueno, todo el mundo sabemos que don Javier inició, las primeras vacas puras que compró fueron 16, un becerro puro, pero padrió innumerables toros estrellas de la época del San Mateo de Antonio Yaguno García. Es la segunda ganadería que adquiere, que expande, porque a su vez también don Javier fue un expansor del encaste yaguno a través de todas las ganaderías que formó con su sangre. Digo, empezando por Pepe, su hermano, que para mí había una cierta similitud entre don Antonio y don Julián, en el caso de don Javier y Pepe, porque la ganadería de Pepe era una ganadería muy amplia en lo impuro, porque realmente don Javier no tampoco, después le pasó algo de vacas puras, pero inicialmente no. Pepe tuvo que ir con Reyes Huerta a comprar 5 vacas de origen puro para formar, y Pepe también hizo una obra importantísima, siendo también una de las ganaderías más importantes de este país. Pero ya me estoy yendo a una tercera expansión. Estoy en la segunda, que fue lo que yo decía de don Javier. Después, en el año 60, pues evidentemente para mí la compra más grande, más importante y más numerosa, bueno, en importancia todas la tuvieron, porque a todas las ganaderías que estoy mencionando llegaron vacas del origen puro muy importante. Pero con Reyes Huerta en el 60 compra las primeras 50 vacas y 3 toros. De esas 50 vacas, en el 60, 19 eran puras y 31 impuras. Pero en el 62, don Reyes agrega 55 vacas puras y 3 toros más. Entonces, la ganadería de Reyes Huerta, en cuanto a las familias del encaste Saltillo, pues es prácticamente quien las tiene todas, porque, por ejemplo, don Javier no tuvo ni zorrillas, ni tuvo platilleras, y con Reyes sí están, tanto las zorrillas como las platilleras. Entonces, y en sí, lo que es la ganadería de Reyes Huerta también, para el toro, para el encaste yaguno actual, pues también es una expansora de sangre tremendamente importante. Muchas de las ganaderías actuales que están funcionando con la sangre mexicana, la sangre del encaste yaguno, tienen simiente también de Reyes Huerta. El abanico fue amplio, inclusive en aquellas épocas, tanto don Javier padrió un par de toros de Reyes Huerta, como Reyes padrió algún toro de Javier Chafik, no se diga, que ahorita voy para allá. Entonces es la tercer casa donde logra ya expandirse. Vuelvo a repetir, esta expansión, nada más hay que ver el volumen de vacas impuras con el volumen de vacas puras. En el caso de Reyes Huerta, bueno, pues es la ganadería que más vacas puras compró. Pero si nos damos cuenta, en el transcurso de todas estas ganaderías, estamos más o menos haciendo una proporción de que esas ganaderías se formaron en un 70% con vacas impuras. Las vacas puras, evidentemente, eran más caras o siguen siendo más caras, y era para tratar de sacar sementales. No necesariamente las ramas puras son exitosas en la plaza, son igual, también en lo puro sale lo bueno, lo regular y lo malo, y ahí es la función de cada uno de nosotros, saber darle la dimensión y el camino que uno quiere tomar en la ganadería. Viene para mí la cuarta casa, que es de la segunda expansión del encaste yaguno, que es evidentemente San Martín.
de Pepe Chafik y Marcelino Miaja, ellos en el 66, perdón, me voy a tomar un poquito de Coca-Cola porque se me secó la boca. En el 66 iniciaron su ganadería, todo el mundo lo sabemos, con lo que tenía Conejo Chico, que también tenía mucho de Torrecilla y de los Yaguno y todo, pero Chafik fue una gente realmente muy inteligente y una gente muy perfeccionista, eliminó todo eso, pero ¿qué hizo? Bueno, pues evidentemente lo que yo estoy hablándoles y de lo que se habla poco, porque lo que está documentado mucho en la historia, nada más del ganado puro. Entonces, San Martín en el 66, en el 67 compra 25 vacas de Torrecilla, 25 vacas de Valparaíso y 100 vacas de José Julián Yaguno. A los 3 hijos de don Julián. ¿Qué quiero decir? Que entre esas 3 compras a los hijos de don Julián, tenía ya 150 vacas de vientre de origen impuro. Entonces, Chafik, cuando llega a San Mateo, evidentemente San Mateo, pues ya parte de las líneas importantes, bueno, pues con esa cantidad de vacas que se fueron a Reyes Huerta, con esa cantidad de vacas que se fueron con Javier Garfias, con esa cantidad, evidentemente, pero Chafik tuvo un talento y un don muy especial para escoger por pellizco vacas muy importantes. Escogía generalmente vacas que hayan sido ahí en San Mateo madres de sementales y todo, y tuvo un talento extraordinario como ganadero. También como comerciante, que en algunos casos a lo mejor yo no estaría muy de acuerdo con él, o no sé si la importación que hizo de Santa Coloma la hizo con un fin comercial o con un fin ganadero. Bueno, ese es un tema polémico que yo respeto, que cada quien tiene su versión de él y que en su momento lo tocaremos. Pero entonces, en el 66 compra el toro Espartaco, que era de Cantinflas, porque era hijo del 10 de la Jota de San Mateo. Y después empieza a comprar en el 67, pero hay un dato muy curioso, muy importante. Por ejemplo, en Chafik. Chafik compra un total de 32 vacas puras. Ya he mencionado las 150 vacas impuras que compró a los hermanos Yaguno, a los 3 hijos de don Julián. Y 15 toros. Pero en el tema de los sementales, de los toros que padrea Chafik, 3 nada más fueron comprados. 2 rentados y 11 prestados. O sea, él compraba las vacas muy caras y en esa negociación de pagar muy bien por una vaca, echaba el ribete para que le prestaran los toros. Amplió su abanico genético de una manera importante. Ha sido y fue un ganadero muy importante en este país y también un expansor del encaste yaguno. Aunque al final de su trayectoria como ganadero, bueno, su mentalidad innovadora, o comercial, o como ustedes quieran llamarlo, eso lo dejo a criterio de cada quien. Bueno, se hizo ya la importación aquella en el año 97, que en su momento se le vendió a muchos de los criadores de toros con encaste de yaguno como un refresco. Perdón, pero para mí desde entonces, porque me tocó, yo ya era ganadero, yo no lo consideraba tanto como un refresco, porque aunque traía ganado de Santa Coloma, pues también lo trajo de muchos lados de Santa Coloma. Y Santa Coloma era el encaste iniciado de 2 ramas, que era Saltillo e Ibarra. Entonces no era un encaste nada más Saltillo. Y dentro de los encastes de Santa Coloma, bueno, había algunas ganaderías más cargadas en sus cruzas y en su fenotipo hacia el Marqués de Saltillo, como los Buendía y Camino, pero otras como Graciliano, como Coquilla o Sánchez Fabrés, estaban más cargadas al Ibarra. Entonces, para mí, eso era traer un encaste parecido, sí, pero yo creo que quien lo hizo y lo ha hecho y lo han hecho muy bien están en la generación de un nuevo encaste. Pongo de ejemplo que además toda mi admiración y mi respeto a los Martínez Urquidi, porque para mí la ganadería de los encinos es o está en vías ya de ser un encaste ya propio en base al encaste yaguno y al encaste Santa Coloma, al encaste que se importó de España en ese momento. Bien, entonces, con Chafik se inicia la expansión, pero se inicia una expansión hacia 2 vías, hacia a la parte de la gente que utilizó o sigue utilizando o está trabajando con esa sangre, muy respetable, y a los que quedamos
ya como una tercera generación. ¿Por qué los que quedamos? Bueno, porque ahorita ganaderías que tengan única y exclusivamente sangre del encaste yaguno, pues ya realmente quedamos muy pocas. Digo, está Montecristo, está Reyes Huerta, está La Estancia, están Los Garfias, está un servidor, está San Fermín, hay varias, pero son las menos, porque hace 20 años éramos casi todas, ¿no? Entonces, eso ha abierto también a la fiesta de los toros en México un, un nuevo sentido que la afición también reclamaba, y con justa razón, que es la diversidad de encastes. Entonces, ya de aquí en adelante hay muchos ganaderos trabajando de una manera muy profesional y haciendo sus propios encastes con las cruzas o sin las cruzas del ganado, ya sea vía Domecq o vía, en el caso de Barralba, vía Atanasio Fernández, que aunque sean los mismos, también en España, aunque sea la rama Parladé dentro de ella ha generado ya también encastes propios. Entonces, estamos primero empezando a vivir en México una diversidad de encastes que está, para mí, en proceso ya de consolidación. Está Jaral de Peñas, está José Julián Yaguno, está con esa cruza del Yaguno con Domecq. Están ganaderías como La Joya, como Arturo Gilio, como Jalpa, no quiero omitir ninguna, vamos, pero que están trabajando la parte Parladeo, la parte Domecq también por separado, y que al público mexicano le ha dado también una diversidad y han puesto a juzgar. Eso ha traído también a nosotros como ganaderos una serie de circunstancias en cuanto a los criterios en la aprobación de las corridas. El toro nuestro, el toro mexicano, independientemente de que ya por sí el origen del toro mexicano, que lo hemos estado platicando aquí, es de una vaca, inclusive en España, más chica, de menos talla, más afilado, el hocico de ratón, comparado con otro tipo de encastes como el Domecq. Pero aunado a eso, el tener más de 100 años en el altiplano mexicano, o sea, en los estados de Guanajuato, Zacatecas, donde tenemos nada más 90 días de lluvia y lo demás se seca, contra en España, que es al revés, que tienen 9 meses de lluvias y 3 meses de seca. El desarrollo de las camadas se va acriollando, o sea, se va teniendo un estándar. Cuando llega este tipo de encastes, ahorita, en este momento, estamos a veces en la disyuntiva de las autoridades que no sé si por falta de criterio, no sé, pero de repente llega un toro de origen parladeo, de origen Domecq, y aunque pese 420 o 430 kilos, lo aprueban. Y nosotros tenemos que meterles a nuestro toro. Hemos llegado con toros en 480 o 490 con la edad y con todo, y no nos los aprueban. Entonces, ahí debo de decirlo, digo, evidentemente, el toro mexicano tenemos que ponerlo totalmente rematado de morrillo, totalmente, y eso va en contra también de su propio pueblo. Yo estoy en contra, yo estoy a favor de que el toro se lidie con su edad, evidentemente, y que tenga el terapio necesario para la plaza a la que va. Pero también ojalá que esta diversidad de encastes nos ayude también a todos los aficionados, inclusive a los ganaderos, a tratar de conocer qué es exactamente un encaste de otro, poderlo diferenciar y poder tratar con la misma vara, vamos a llamarlo de esa manera, pero con un criterio taurino a cada uno de ellos. Bien. Hay una ganadería adicional, ya me fui un poquito de más, que fue Los Martínez. La menciono porque aunque ya no existen Los Martínez, fue una ganadería que también se formó en esta, para mí, segunda parte de la expansión del ganado de encaste yaguno en este país, porque empezó en el 70 con 24 vacas puras de San Mateo con 2 toros, 35 de Torrecilla también, fíjate. En el 71 se agrega vacas de San Martín, de Valparaíso y de José Julián. O sea, la misma historia. Y en el 76 otras 15 vacas. Los Martínez fue una ganadería que no vendió sangre. Realmente yo conozco muy pocos amigos del ganadero que tuvieron algo de los Martínez, pero fue una ganadería donde realmente también fueron vacas muy importantes en esa expansión de la que yo estoy platicando en este tema. Entonces,
ya nos echamos bien que mal de plática, aunque sea rapidísimo, muchos años de historia, muchas generaciones. Yo estuve tratando de sacar un pedigrí de la actualidad, tratando con los datos y enlazándolos hasta 1908 o 11 de las vacas españolas, y me fui no con 5 generaciones, realmente, me fui en un pedigrí con 22 generaciones. Entonces, está más que reafirmado de que es un encaste propio. Hay todavía un mito de que los toros impuros no funcionan como sementales y todo. Yo, al haberme formado en una ganadería como Torrecilla, dentro de mis 33 años como ganadero, lo he dicho abiertamente, se lo he dicho a todo el mundo, uno de mis empadres lo empadro con un toro impuro y los resultados han sido magníficos. A veces no le repito hijos para que haya 2 generaciones de impureza y todo, pero magníficos. Y yo conocí el Torrecilla, donde ya todos sus empadres eran con toros impuros, que fue una época realmente de oro, extraordinaria y sensacional. Pues para rematar todo y tratando de hacer una serie de conclusiones. Primero, para mí es importantísimo que nos aboquemos nosotros primero a darle la importancia, la gran importancia que tiene la obra del encaste yaguno en sus 2 vertientes, en la vertiente del impuro, muy importante, y en la vertiente del puro. A mi juicio también en el ámbito ganadero ha habido grandes injusticias, como la gran injusticia de no haber puesto a don Julián Yaguno a la par de su hermano, porque fueron 2 grandes ganaderos, pero se ponderó mucho sobre don Antonio. Digo que mis respetos, pero era el mayor y a lo mejor el de una personalidad más recia y todo, pero don Julián fue un gran ganadero. Y sus 3 hijos también. Don José Antonio Yaguno fue un ganadero en Torrecilla exitosísimo, que muy poco se ha hablado de él, muy poco, y que merece realmente que la historia le dé su lugar. Por otro lado, repito, las ganaderías nada más con Castellaguno somos ya las menos digo porque hay una expansión y qué bueno, pero también invito al aficionado a que nos conozca, a que conozca toda esta historia y también nos juzgue con dureza, sí, pero que entienda cuál es la aportación del toro mexicano al toreo. Es muy, es muy respetable. El toreo es eso. El toreo tú vas a una plaza de toros que es un espectáculo, vas a sentir cosas. Y tan respetable es el aficionado que le gusta el toro duro, peligroso, como también es respetable al aficionado que le gusta el toro bravo, sí, pero que te genere una emoción en manos de artistas del toreo. Entonces, qué bueno que existe este tipo de plataformas, qué bueno que existe este tipo de medios donde podamos comunicarnos con respeto, podamos externar nuestras opiniones y podamos luchar por tener una mejor fiesta de toros. Es muy importante también que todo el mundo lo sepa en esta época de pandemia. La estamos pasando muy mal. Porque una cosa es, todos los taurinos lo estamos pasando muy mal. Una cosa es tener la abstinencia de no poder ir a una plaza de toros, como es la abstinencia de un aficionado. Otra cosa es el no torear, como es un torero. Bueno, no torea, pero un ganadero tiene que seguir gastando, seguir alimentando, seguir matando a precio de rastro o echando para afuera a los animales porque no vemos la luz. Vienen las camadas de atrás, los ranchos tienen muchos gastos. Ha habido realmente en esta pandemia una cantidad importantísimo de vacas en las ganaderías que se han ido al rastro porque las ganaderías estamos en un proceso de acortarnos.
Ojalá aguantemos todos y ojalá la afición tenga también la paciencia y la comprensión de que nosotros como ganaderos estamos cargando con un costal muy pesado y lo que queremos es que esto se abra para poder darle vuelta a nuestro producto. Todo mundo lo sabemos, que la ganadería brava no es un gran negocio, bueno, no es negocio, pero todavía existimos gentes que lo hacemos con mucha pasión, con mucho cariño y tratando de que no cuesten las cosas y de que nos dé lo mínimo, hombre, para llevar una vida justa y tener el respeto de la afición y también tener el respeto de nuestros hijos que nos reconozcan esa afición, esa pasión y esa lucha porque algo tan bello como el toro de Lidia no se acabe. Bien, yo creo que con esto ya concluyo. Javier, Ramiro, ahora sí, nos vamos a las preguntas, ¿no? Que tengas. Empiezo a leer aquí algunos comentarios y preguntas que ya vemos en las plataformas. Ganadero le manda aquí, dice Silverio López García, qué buena plática, Ganadero, saludos. Muy atinado su reconocimiento al ganado impuro como base también de la cimentación del toro mexicano, menciona Silverio. Efraín Morales Enríquez, qué gran plática del Ganadero, mucho conocimiento y datos muy importantes de la historia del toro bravo mexicano. Muchas gracias. Marco García, interesantísimo tema de historia. Gracias, felicitaciones por su entusiasmo y dedicación. Desde Aguascalientes, Aida Araceli Barbosa Galaví, saludos, Ganadero. Gran pasión por el toro, menciona aquí esta aficionada. Y aquí antes de lo que estoy buscando las preguntas en orden para leértelas, Ganadero, tengo una duda personal. Esta historia que comentas de lo que pasa en el tema de San Mateo con los Yaguno, ¿se replica en el tema de las vacas criollas con las otras ganaderías que les llaman ganaderías madres, con el tema de La Punta, con Piedras Negras, San Diego de los Padres? ¿Pasa lo mismo? Aquí antes de lo que estoy buscando las preguntas en orden para leértelas, Ganadero, tengo una duda personal. A ver, por ahí se metió un micrófono. La historia que comentas de lo que pasa. Perdón, voy a meter aquí. Creo que soy yo el que metió el micrófono. ¿Se en el tema de las vacas criollas con las otras ganaderías que les llaman ganaderías madres, con el tema de La Punta, con Piedras Negras, San Diego de los Padres? ¿Pasa lo mismo? Aquí antes de lo que estoy buscando las preguntas en orden para leerte las Ganadero, a ver, por ahí se metió un micrófono. Perdón, voy a meter aquí. Creo que soy yo el que metió el micrófono. Qué curioso se citó esto. ¿Lo puedes cerrar, Ramiro? Sí, estoy. A alguien se le prendió el micrófono. Estoy buscando quién es. ¿Puedes cerrar, Ramiro? Sí, estoy cerrando, Oscar. Permíteme un segundo. Parece que ya. Perdón, se provocó algo aquí medio curioso en la transmisión. Pues es lo emocionante de estar en vivo. Bien. Ya estoy. Si quieres, cierra todo otra vez y abrimos. Voy a detener la transmisión en Facebook un momento, permíteme. Estoy cerrando, parece que ya. Parece que ya. Perdón, se provocó algo aquí medio. Cierra todo otra vez y abrimos. Voy a detener la transmisión en Facebook un momento, permíteme. Listo, adelante. Perdón, Ganadero. Oscar, te puse. Ahí está. Sí. Te puse en mute, Oscar, tratando de liberar el vicio que traíamos con el sonido. Al parecer ya nos liberamos, por fin. Se había viciado aquí, se había ciclado. Ganadero, perdón, te repito lo que te preguntaba. Que si este fenómeno que se dio, mencionabas en el tema de San Mateo y el tema de Yaguno, de las vacas criollas, esta parte impura,
si esto también sucedió de forma paralela en las otras ganaderías madres, en La Punta, en San Diego de los Padres, en Piedras Negras. Bien, ya estoy. Sí, ya te escuchamos. Bien, bueno, pues son las casas fundacionales de la ganadería mexicana y son diferentes. En el caso de La Punta, bueno, pues es una ganadería totalmente pura. Ellos importaron vacas de Gamero Cívico, Parladé, Campos Varela, que eran una rama pura de Parladé, así la mantuvieron y la ampliaron de una manera extraordinaria. Esa es una de las casas fundamentales. Ellos no manejaron este tema de la pureza por absorción. Aunque no soy un gran conocedor de las demás casas, pero genéricamente tal vez lo pueda yo responder. En el caso del Saltillo de Tlaxcala, que es también una rama importantísima, pero ahí también hubo participación en vía Tepeyahualco, tal vez de algunas vacas criollas, pero ahí también padrearon, estoy hablando de hace muchísimos años también, toros de otros encastes, pero el trabajo hecho con los Saltillo en Tlaxcala también es una parte importantísima de la historia de la ganadería brava mexicana. Está bastante bien documentada en un libro que acaba de sacar mi amigo Carlos Castañeda Gómez del Campo, ganadero también, donde especifica eso. Pero en el tema que concierne a la Casa Yaguno, ahí sí fue nada más lo criollo con Saltillo. Las demás tuvieron variantes. Y en el caso de los Barbabosa y San Diego los Padres, pues realmente es un encaste que prácticamente, bueno, prácticamente ya no existe, ¿no? Porque han sido modificadas, se conservan los nombres de los hierros y todo, pero el encaste ganadero como tal ya no. Eso es lo que de mi parte podría yo responder. Correcto, correcto. Muchas gracias, ganadero. Te leo aquí comentarios y preguntas que ya nos llegan. Guido Burciagas desde Tijuana te desea mucha salud y dice buenas noches a todos, saludos, un gusto saludarles y esperando otra noche de conocimientos taurinos. Buenas noches a todos, especialmente al ganadero, de parte de Luis Alberto Godínez Telles en la Ciudad de México. Desde Colombia, el doctor Neftalí Montaña te manda muchos saludos, ganadero. Y Rafael Aragón te hace una pregunta. Dice Rafael Aragón, ¿qué nos puede decir sobre el ganado bravo de 1540, 1850 en México? ¿Y qué nos puede decir sobre las prohibiciones de los festejos taurinos en nuestro país en los años de Juárez y Carranza? Si además los ganaderos aún seguían criando toros en esas fechas, ¿qué pasaba con eso, en los festejos taurinos en esas prohibiciones? Bueno, evidentemente fueron prohibiciones que también afectaron a la ganadería. Evidentemente, con la diferencia de que en aquellos ayeres pues había muchísimas menos ganaderías. A las pocas ganaderías afectadas durante algunos años, bueno, pues no tuvieron dónde lidiar sus productos, una especie de pandemia de aquellos años, pero repito, eran menos que hoy. Después, bueno, pues fue un caso similar también cuando en España, la Guerra Civil Española, hubo un ayuno de corridas también importante. Pues eso pasa, afecta sí, pero yo creo que la afectación que ha tenido esta pandemia en la actualidad no tiene precedentes. En cuanto a la prohibición, bueno, en cuanto a la prohibición, yo me guío por algo de que es prohibido prohibir, ¿no? Digo, tenemos una identidad, digo, yo lo estoy mencionando ahorita cuando menos ganadera, pero es una identidad histórica, es una tradición y un legado de la propia humanidad. La tauromaquia nació hace muchos siglos y se ha manifestado de diferentes maneras desde su inicio hasta este momento. Es evidente, bueno, que en el desarrollo de la civilización moderna haya grupos y países que no estén de acuerdo con este tipo de tradición, pero yo quiero decir que independientemente de que es un espectáculo que le da de comer a mucha gente, que la expansión económica alrededor del espectáculo como tal es importante, pues es importante también el respetar la libertad que tenemos
y cada uno de los seres humanos para asistir a algo que para nosotros tiene un legado y representa historia, representa tradición y representa arte. Definitivo. Gracias, Ganadero. Marce Estebanés, saludos, Chiruso, me encanta escuchar tu relato, felicidades y olé. Francisco Guiarte, buenas noches a todos. Mali Valdés dice, muy buenas noches, muchas gracias, Ganadero Javier, por lo que hoy nos comparte, interesantísimo. Tiene una pregunta, ¿qué bibliografía en específico podríamos consultar sobre este tema? Muchas gracias de antemano, muchas felicidades. Bien, sobre el encaste yaguno hay para mí un par de libros muy buenos. Uno es el de José Antonio Villanueva y otro es el de Luis Niño de Rivera, donde viene con muchos detalles cuál fue el manejo genético de esas importaciones, de esas 16 vacas, de las cuales 8 familias se lograron, y de cómo fueron haciendo los cruzamientos, cómo fueron abriendo genéticamente y luego cerrando, a mucho detalle. La parte de la impuro, por eso fue un tema que a mí me gustó mucho tratar de compartir con ustedes. Es un tema que, aunque se toca ahí, no se toca a detalle, y sería interesantísimo tener los elementos para poder ampliar un poquito el desarrollo de la formación de este encaste yaguno con la rama criolla, la rama impura. Excelente, muchas gracias, Mali Valdés, para que tomes nota. Ganadero, una nota personal. Mencionabas en tu charla que esta parte de absorción de lo impuro o cómo se va absorbiendo a través de las diferentes generaciones, y me sale una pregunta. Mencionabas F1, F2, F3. ¿En qué momento o en qué F, vamos a decir, tú consideras o que podríamos hablar ya otra vez de algo puro, porque se va diluyendo esta parte impura? Es una regla genética, inclusive, ni siquiera digo es una absorción, pero es una regla que viene dentro de las directrices genéticas de la genética animal. El F5 es la pureza por absorción, donde llega al 99.6%. A partir de ahí, bueno, pues ya la formación de las razas, inclusive la formación de las razas, han sido a través de cruzamientos. Puse como ejemplo el Brangus, que ya es una raza, está el Bradford, está el Santa Gertrudis, el Bimaster y todo, que han sido razas creadas a través de la unión, en este caso no criollo, pero de 2 razas, y manejados en los porcentajes donde los genetistas dan proyección a lo que ellos quieren resaltar en el tema, ya sea producción de carne, resistencia al trópico, resistencia al frío. Entonces, la genética animal es un tema, aparte de que apasionante, que ha crecido a pasos agigantadísimos en todo el mundo, ¿no? La ganadería productiva es una actividad donde mucha gente ha estudiado la genética y ha creado especies animales, razas animales bovinas, equinas, porcinas, de todos, donde ha sido importantísimo para la alimentación del universo. Gracias, Ganadero. Te sigo comentando aquí comentarios, preguntas y saludos. Carlos Alatorre, olé, un abrazo con mucho cariño, padrino. Carlos Alatorre, te deja ese nieto de don José Antonio Yaguno Ibargüengoitia. Un saludo hasta Nueva Zelanda, él vive en Nueva Zelanda. Y es mi estado aparte. Un saludo y un abrazo. Qué gusto saber que estamos llegando a todas estas partes. José María Gutiérrez, muy importante el encaste yaguno y los encastes que de ahí se derivan. María del Mar Ibargüengoitia, felicidades, Chiruso, una plática muy sentida y emotiva. Te recuerdo con mucho cariño, saludos y un fuerte abrazo. Y Marimar, nieta de don Manuel Ibargüengoitia, fundador de San Antonio de Triana. Su mamá Rosita, la mayor de las hijas del licenciado, que tuvo 7 hijas, de la que le debo mucho en mis inicios de ganadero, porque fue Rosita la que me puso con su papá. A pesar de que mi papá y el licenciado Ibargüengoitia eran compadres y habían tenido en vida una relación realmente fraterna, yo por ser de otra generación, Rosita fue un medio importantísimo para que yo fuera ganadero. Un saludo a Marimar.
Pues mira, por aquí está en la sala, aquí te está viendo y compartiendo. Mari Carmen, felicidades, Chiruso, con mucho conocimiento del tema y mucha afición. Nos avisan de la plataforma de Piel Taurina. Sí, Olga Montoya, Ernesto Alejandro Jaramillo, José Antonio Lacayo, Marta Carranza y Nereida Valencia te dejan saludos. Ya alcanzamos ahí a 52 personas a través de su plataforma de Facebook. Mario Alfonso, felicidades, excelente y enriquecedora plática, excelente exposición, gracias. Vale la pena, dice José M. Gutiérrez, vale la pena que se platique de las ganaderías que continúan con este encaste yaguno. El iPad de Pilar, enhorabuena, Chiruso, muy buena plática. Rafael Aragón tiene otro comentario aquí largo, lo voy a leer. Hoy en día mucha gente critica la mansedumbre del toro mexicano de varias ganaderías comerciales. Dicen que existe una mansedumbre en el campo bravo mexicano, pero en realidad es lo que el monopolio taurino da a conocer en sus ferias. En sí, el toro bravo mexicano sí existe, pero son muy pocos que lo torean. ¿Qué nos puede decir sobre la realidad actual del toro mexicano? He escuchado gente que regrese el toro mexicano de los años 80, aquel animal que duraba de 80 a 100 pases. Bien, yo creo que las ganaderías las forman también los individuos, ¿no? Independientemente, evidentemente, escoges para iniciar un encaste o una sangre diferente, pero hace rato también toqué el tema de la aplicación del criterio a través de los años que va dando la formación a una manera de embestir del toro de acuerdo, en este caso, a tu criterio y a tu personalidad, ¿no? Entonces, evidentemente, digo, es respetable, habrá gente, no es fácil y no es una fórmula de que yo pongo un toro bravo con una vaca flojita y me da un toro medio o esto, no, la genética es muy caprichosa y necesita uno estudiar mucho el concepto que tenga uno como aficionado y la manera en que calificas tu ganado es lo que vas dejando y es la identidad que te va dando. Entonces, pues, bueno, pues habrá ganaderías más flojitas que otras, pero en realidad yo quiero decirles, cuando menos en mi caso personal, es que siempre buscamos la bravura. A mí me gusta el equilibrio, o sea, la bravura como estandarte, como pendón, pero la bravura tiene uno que tratar de enfocarla a algo que te emocione, algo que te emociona. La emoción no necesariamente para mucha gente sea el peligro. A mí también me emociona un toro muy humillado, muy entregado con un artista que le haga una verdadera obra de arte. Es otro tipo de emoción. Estamos, repito, en un espectáculo de emociones y cada quien la interpreta de diferente manera o le gusta. Habrá gente que le guste más el peligro, habrá gente que la manera de emocionarse sea a través de una exposición artística y todo es respetable. Lo que sí, y bueno, y coincido también con todos, es que la bravura como tal debemos de llevarla adelante y que los toros tengan duración. Hay que también aclarar una cosa muy importante, el toreo en sí también ha evolucionado. El toreo de los años 70 y 80 era un toreo más en línea recta, con menos cosas. A hoy, las figuras del toreo actuales, tanto de aquí como de allá, exigen mucho al toro, muchísimo. El tamaño de las pullas, la manera de castigar el toro también, con un encontronazo, a veces una puya, hay pullas que llegan a ser criminales. La exigencia en los terrenos, los toros, las figuras del toreo actuales tienen un planteamiento en las faenas donde la gente pide faenas largas, pero con los toros muy sometidos y con series muy largas, poniéndose muy cerca de ellos, exigiéndoles mucho. Todo eso va cambiando y uno tiene que tener la sensibilidad de irse adaptando en el transcurso del tiempo en una actividad que no es instantánea. Nosotros, las proyecciones que tenemos o que yo pueda tener en este momento en mis empadres, no los voy a ver hasta dentro de algunos años el resultado. Y cuando ese error ya
tuve un error donde me equivoqué cuando menos 3 años. Las ganaderías son más cortas. Entonces, si yo tengo una ganadería, vamos a poner un número de 100 vacas, en esa ganadería, pues no puedo tener más de 3 o 4 empadres, o sea, 3 o 4 sementales. Vamos a decir 3 o 4. Me equivoco, si me equivoco en uno de ellos, ya me equivoqué en el 33% de mi producto. O más, si me equivoco en 2. Entonces, es una actividad realmente bellísima, pero realmente difícil. Y mantener una ganadería en el gusto de las figuras del toreo, en el tratar de estar en las plazas de primera, es una labor realmente difícil. Gracias, ganadero. Te sigo comunicando. Jorge Sánchez te pregunta, a ver si logro explicar bien la pregunta. Dice, el método que aplicó Antonio Yaguno, superior, etcétera, etcétera, ¿se sigue aplicando en ganaderías actuales con sangre de Yaguno? Pregunta que si le puedes comentar algo al respecto. Bueno, sí. Él, quiero suponer que se refiere a las notas de calificación que ponemos en los tentaderos. Normalmente, digo, yo creo que casi todos los ganaderos tenemos más o menos la misma nomenclatura. Esto es, hay quien pone el superiorísimo con doble S para los animales, bueno, vamos a decir casi perfectos, ¿no? En mi caso yo nunca he puesto uno. La nota de superior como una cosa sobresaliente, extraordinaria, con una S. El muy bueno, que en otras casas es el más bueno, o el más bueno. O sea, el bueno en las calificaciones tiene 3 referencias: más bueno, bueno o menos bueno. En ese inter, que son hilos muy delgados, ¿no? Son hilos muy delgados porque ahí entran los criterios. Digo, lo que a lo mejor para mí puede ser un más bueno, para otro ganadero puede ser menos bueno. Y es ahí donde esta actividad tiene una magia especial que la mide cada ganadero. Y vuelvo a poner el ejemplo de la carne. La carne se mide con kilos, la leche se mide con litros, pero la bravura se mide con criterio. Y es por eso que, a pesar de que muchas ganaderías tengan de la misma sangre, el comportamiento entre ellas, aunque sea bueno, es diferente. Y yo pongo un ejemplo. Cuando muere don Julián, divide su ganadería en 3, sus 3 hijos: Ana María con don Valentín Rivero, José Julián y José Antonio. Siendo las 3 ganaderías extraordinarias, las tres de primera línea, las 3 acabaron en el tiempo, en X tiempo, siendo muy buenas, pero siendo diferentes. Muy interesante, y de verdad que viene ahí la mano justamente de cada ganadero. Es correcto. Luis Carlos García te hace una pregunta también, espero dártela a conocer bien. Dice, ¿cuál es el efecto del Plan Rector Sistema Producto Bovinos Espectáculo, promovido por Zagarpa y la Asociación Nacional de Creadores de Todo de Lidia, en el desarrollo actual del espectáculo taurino y, bueno, principalmente en la ganadería de bravos? Bueno, no estoy muy ahondado en el tema, pero en lo poco que estoy enterado de él, es un logro importantísimo que ha tenido la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia en sus gestiones con la Confederación Nacional Ganadera en la Zagarpa, para hacer del toro de Lidia un sistema producto. En el sistema producto ya nos consideran dentro del gremio agropecuario como una especie ya reconocida, porque realmente nos hacían dentro de los criadores en general de ganado como los loquitos, o sea, y esos qué onda, los de Bravo. Ahorita estamos ya montados en un sistema producto, donde ese sistema producto es un sistema producto de espectáculo. Repito, ojalá la respuesta tenga algo de sentido para quien me la pregunta, porque no estoy muy empapado en los temas de directivos, en este caso Confederación Nacional Ganadera, Asociación de Creadores de Toros de Lidia y Zagarpa. Por ahí se me fue la imagen. Gracias, excelente. No, sí, te sigo escuchando. Apagué un momento mi cámara, pero aquí sigo. Y una pregunta más de Eliseo. Eliseo te pregunta, dice, bueno, buenas noches a todos, gracias ganadero, excelente conferencia. Mi pregunta, de un toro indultado, ¿qué porcentaje de sus crías pueden salir o repetir esa bravura? Bien, tengo que partir de que el indulto de un toro es un tema circunstancial, para empezar. Un toro indultado, en mi caso han sido 9,
lo primero que uno hace evidentemente es ver su genealogía, ver el porcentaje de bueno que ha dado el padre, la madre, la abuela, etc. Hacer un estudio genealógico de él para ver si realmente es apto a transmitir esas características a sus hijos. Al ser un tema circunstancial, también es un tema que no todos los toros indultados tal vez deberían de ser indultados, o algunos que sí mataron debieron de haberlos indultado. Es un tema de, inclusive en el lugar que sale el toro, y es un tema, siempre ha sido polémico, siempre, que no, la mayoría que no lo merecía, que sí lo merecía, que al final de cuentas, el toro indultado, no por el hecho de que haya sido indultado, lo tiene que uno que echar con las vacas. Tiene uno que hacer una revisión genética de él, si es apto para ello. Y hay toros indultados que sí, si el toro durante su indulto tuvo una característica específica, por ejemplo, de prontitud, muchas veces te lo heredan, o de humillación, sí, pero no es una regla. El hecho de que lo hayamos echado a la plaza, o sea, si genealógicamente o genéticamente fuera tan importante, pues no lo hubiéramos echado a una plaza. Evidentemente lo hubiéramos echado a las vacas sin haberlo echado a una plaza, pero esas circunstancias hacen que hay algunos toros indultados que acaban siendo unas estrellazas, y hay otros toros indultados que realmente no ligan. Pues mira, ahí está la respuesta, Eliseo, a tan interesante pregunta. Mira, Carlos Alatorre te vuelve a dejar un mensaje, ganadero, desde Nueva Zelanda. Muchos saludos a mi padrinazo de oro. Enhorabuena, la nostalgia a flor de piel, dice Carlos Alatorre. Bueno, desde niñito, un muchacho con mucha, ahorita ya todo un hombre, ¿no? Pero un niño con mucha afición, siempre a caballo ahí con los vaqueros, en los potreros, muy metido con su abuelo, con su mamá en el ganado. Tengo muchos y muy bonitos recuerdos de ellos. Y muy atento aquí que te siguen. Octavio Casillas, ganadero, también te dice, gran conocedor del encaste. Enhorabuena, Chiruso. Un abrazo a mi colega. Por aquí anda, creo que también dentro de la plataforma en Zoom. Qué gusto me da. El doctor Neftalí Montaña desde Colombia te hace una pregunta. Dice, ganadero Javier, muy buena noche, excelente exposición. Dice, perdona que le pregunte, Chiruso, ¿qué quiere decir? ¿Es un apellido o es un apodo y de dónde nació? Es una pregunta que mucha gente me hace. El Chiruso es un mote, es un apodo que en mi casa mi papá tenía, no sé si la buena o la mala costumbre de ponernos apodos a todos en la casa. Y a mí me tocó Chiruso. Siempre he preguntado qué quiere decir, y la verdad es que nunca he sabido. De todos mis hermanos, realmente al que se le quedó más el apodo en todos lados es a mí. Mi nieta me dice Chiruso. Sí. En lugar de decir mi abuelo, me dice Chiruso. Mis amigos me dicen Chiruso. En casa de mi mamá, cuando hablaban por teléfono y decían, ¿está Javier? Sí, un momentito, Chiruso, te hablan. Y realmente el mote Chiruso como tal no sé qué significado tenga, pero pues digo la verdad, lo cargo a mi hijo le dicen Chiru, entonces lo he cargado con mucho cariño y la verdad también con mucho orgullo. Pues mira, qué bueno saberlo para saber, porque hay una parte de respeto que la verdad a mí me cuesta trabajo decirles por apodo, pero si te causa ese cariño, trataremos entonces de expresarnos de esa manera, ganadero. Claro. Marvin Gómez también te dice, buenas noches aficionados, saludos cordiales al ganadero. Y una pregunta, dice, usted menciona lo de las pullas, que algunas llegan a ser criminales. Sin embargo, esas pullas pues, son aprobadas por profesionales. ¿Estaría usted de acuerdo en que se someta a modificación la pulla? Ya ves, ganadero, que ahorita está este tema de modificar algunos temas en cuanto a la tauromaquia. ¿Qué comentas acerca de esta modificación de la pulla? Evidentemente, todo lo que sea a favor del toro, yo estoy de acuerdo en ello. Hace rato mencioné un concepto que yo tengo en la manera de crear mis toros, que a mí me gusta el equilibrio. El toro también sin castigo, no, pues parte de la lidia y parte del pedirle a un toro la bravura está precisamente en los puyazos. Es una parte fundamental, es un catalizador.
extraordinario para darle a la lidia un buen final. Ahí también los matadores de toros estarán de acuerdo que un toro debe estar bien picado, pero una cosa es que esté bien picado, otra cosa es a veces la parte que no tiene equilibrio, la parte exagerada es en la que yo no estoy de acuerdo, y evidentemente que estoy de acuerdo en que todo lo que sea a favor del espectáculo, a favor de los toreros, a favor del toro mismo, adelante. Sobre todo ahorita que se requiere tanto apoyo para sacar esto adelante, justamente por lo que comentabas de la pandemia. Oscar, tengo un par de comentarios más y antes de leerlos quiero preguntarte si tú tienes ahí también en Facebook, en las plataformas que tú estás controlando, para que ahorita los menciones. Pilar Labastida, ganadero, te deja saludos desde San Luis Potosí. Un abrazote, Chiruso, te manda a decir Pilar. Ganadera extraordinaria, hija del doctor Labastida, nieta de don Manuel Labastida, una familia ganadera que tienen 100 años criando toros de lidia y a los que los estimo muchísimo. Todo mi cariño, mi respeto a toda la familia que en tantas generaciones han dedicado a esta difícil pero bonita profesión. Victoria Eugenia, felicidades ganadero, muy importante dar a conocer la importancia del encaste, sigue triunfando, muchos saludos. Y una pregunta que ya habías mencionado, pero quizás para reafirmar, Antonio Prieto te pregunta, ¿qué ganaderías siguen con el encaste yaguno? Bueno, a lo mejor se me van algunas de la mente, ¿no? Evidentemente Reyes Huerta, toda la familia Garfias. Esto me refiero a los hijos y la hija de don Javier, a Pepe mismo, ahora los hijos de Pepe, Reyes Huerta, Montecristo, Bernaldo de Quirós, La Estancia. No quiero omitir, pero son ya las menos, habrá otras, pero metieron Santa Coloma y eso. O sea, lo que yo considero que todavía mantenemos el estandarte del toro mexicano, del encaste yaguno, entre otras. La mente no me da para así a bote pronto acordarme de todas, pero vamos, es lo que se me viene ahorita, digo, San Fermín, etcétera. Hay todavía bastantes, pero antes éramos muchísimos y ahora somos ya muchos menos. Excelente, gracias. Oscar, ¿tienes comentarios que tengas por ahí del Facebook? Sí, cómo no, mira, Octavio Lara Chávez, ¿cuál es la diferencia entre un toro criador y un toro casco? No lo sé. Nunca había oído ese nombre, ¿verdad? No, desconozco el término, la verdad. Sí. Y luego Jason Dennis, desde Estados Unidos, olé. Laura M. Arredondo, muy buena, interesante información. Saludos desde Monterrey. Juan Pérez Talamantes, felicitaciones, excelente exposición. Ganadero, los queremos, nuestra tauromaquia desde Guadalajara. Laura M. Arredondo, excelente plática, felicidades. Jesús Díaz Infante, bien Chiruso. Daniel Lozano, felicidades al ganadero por su pasión y su entrega. Esteban Sainz, gran plática, muchas gracias y te mando un abrazo. Eso es lo que tenemos y tuvimos en vivo 44, 66 en Zoom, más aparte las otras plataformas. ¿Tuvimos una buena asistencia, ganadero? Ojalá haya sido taquillero. Definitivamente muy interesante el tema y sí hubo mucha gente que estuvo conectándonos. Me gustaría, Oscar, si estás de acuerdo, que vayamos al siguiente tercio, demos la oportunidad de, si el ganadero está de acuerdo y nos acompaña unos minutos más, en que podamos abrir el micrófono para los comentarios que quieran hacerse en vivo. Si quieres en este cambio de tercio, Oscar, les damos unos minutos para quien quiera ir a refrescarse, ir a la enfermería, como dices, vaya y de una pasada por ahí. Y si quieres, vamos con una de las... Antes de que pasar a este otro tema, hay un video muy interesante y hay mucha gente que pocas asisten a ver un tentadero que de ir con el Chiruso de Ferrera. Dura 12 minutitos, es un bonito tentadero y podemos empezar ese para relajarnos y luego ya abrir micrófono porque ya no es abierto, ya es más chorcha, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que pasamos este video, ¿qué les parece? Y mientras pues se van refrescando. Adelante. Chiruso? Gracias. Va. Pues vamos a instalarnos. Nos encomendamos, ¿no? Por favor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerte, fuerte. Guerra tonta, guerra tonta, Vamos allá. Vamos. Bien, torero. Por ahí va a ser. Bien, Antonio. Venga, mi Rosito. Vamos a abrirla más. Mira, bonita. Mira, buena, mira, buena. Ganadero, sin permiso, es un honor enorme el que me brinde la alegría de poder sentir el toreo en un entorno tan especial, en una compañía tan grandiosa de alma. Muchas gracias por brindarnos esa grandeza de alma y de corazón. Quiero estar a la altura de la grandeza también que hay aquí en la bravura y del alma del animal. Bien. Bien. Bien, torero. Bien. ¡Dale los toreros! ¡Dale! Este es en vivo, Antonio? Un placer. Bien, Antonio.
Dante! Corre, Dante! Mira la bonita. Corre, Dante! ¡Bien, Antonio! ¡Bien, Antonio! Pobre. ¡Qué muñeca, qué bárbaro! Bien. Bien, torero. ¡Qué tonta! ¡Qué bonito! Bien, torero. ¡Ole! ¡Bien, Antonio! ¿Qué es eso ahí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bárbaro! Bien, torero. Bien, torero. Qué bárbaro. Sí. Vamos. ¡Ole! Bien, Antonio. Antonio. Bien, Antonio. Bien, Antonio. Gracias, ganadero. Decía, muchas gracias por brindarme esta magia. El toreo es de la grandeza de un animal, poniendo su corazón. ¿Vienes pegando una tandita? Después de lo que has hecho.
y la grandeza tuya, el alma, vamos ya. Capi, Les ha reconocido derechos individuales. Es especial el animal, tiene una mano izquierda grande. Vaya grande. Agua.